Buenas, ¿cómo están? Vamos a seguir con la ejercitación de calorimetría de la semana pasada. Tengo entendido que tienen resuelto hasta el ejercicio número 11, así que vamos a comenzar con el 12. El ejercicio número 12, que es de equivalencias, dice: las siguientes equivalencias son todas correctas excepto. Primero, la opción A. Me propone que 310 Kelvin es igual a 37 grados Celsius, así que tengo que hacer la equivalencia y ver si eso es correcto. Ustedes saben que por fórmula, Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Si van al folleto, en realidad les va a aparecer de una forma más larga, que va a ser que grados Celsius sobre 100 es igual a grado Kelvin menos 273 sobre 100. El 100 afecta a ambos términos por igual, se termina simplificando y como yo estoy despejando grado Kelvin, que es lo que me interesa, el 273 pasa sumando al otro lado, es decir, pasa sumando el grado Celsius y ahí me queda que Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Como yo quiero saber a cuánto corresponde 310 Kelvin, en mi ecuación lo que voy a hacer es despejar grados Celsius. Despejo grados Celsius, el 273 que está sumando pasa restando al lado izquierdo y me queda que grados Celsius es igual a Kelvin menos 273, es decir, que grados Celsius es igual. Kelvin me dice el ejercicio que son 310, reemplazo 310 menos 273. Hacen esa resta y les queda que 310 Kelvin equivale a 37 grados Celsius, así que la opción A es correcta. Después la opción B me propone que menos 491 grados Fahrenheit equivale a 0 Kelvin. Vuelvo a la misma fórmula, habíamos dicho con esta equivalencia de acá, que Kelvin menos 273 sobre 100 es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 180, que es la equivalencia entre Kelvin y grados Fahrenheit. Bien, en este caso me propone que menos 491 grados Fahrenheit equivale a 0 Kelvin, así que ¿qué voy a hacer? Despejo Kelvin, perdón. ¿Cómo lo despejo? El 100 que está dividiendo pasaría multiplicando al lado derecho de la igualdad y después a ese cálculo le paso sumando el 273. Entonces me queda grado Fahrenheit, que me dice el ejercicio, que son menos 491, menos los 32 por fórmula, lo bajo, menos 32, a eso lo divido por 180, sobre 180, y dijimos que el 100 que estaba dividiendo pasa multiplicando al lado derecho. Paso multiplicando el 100 y después el 273 que está restando me pasaría sumando a todo el término de la derecha. Más 273, hacen todo ese cálculo y les queda que menos 491 grados Fahrenheit equivale a menos 17,55 Kelvin, así que la opción B es la incorrecta, que es la que tienen que marcar, porque el enunciado me pide el excepto. Después, esperen que borre, la opción C dice: 15 grados Celsius equivale a 59 grados Fahrenheit. Por equivalencia, yo sé que grados Celsius sobre 100 es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 180. Como me dice que, que 15 Celsius equivale a 59 grados Fahrenheit, yo lo que voy a despejar es Fahrenheit, ¿verdad? ¿Qué hago? El 180 que está dividiendo va a pasar multiplicando a Celsius sobre 100 y después a ese término le paso sumando el 32, que como está restando, paso sumando al lado izquierdo de la igualdad. Entonces me queda grado Fahrenheit es igual Celsius, que el ejercicio me dice que son 15, por 180, que como estaba dividiendo pasó multiplicando, y a su vez a eso lo divido por 100, así que me queda 15 por 180 sobre 100. Y el menos 32 que estaba restando lo paso sumando al otro lado, hacen ese cálculo y les queda que 15 grados Celsius equivale a 59 grados Fahrenheit, así que la opción C es correcta. Ya habíamos dicho que la opción B era el excepto, así que esta opción es correcta. Después la opción D me dice que 450 Kelvin equivale a 350,6 grados Fahrenheit. Por equivalencia, yo sé que Kelvin menos 273 sobre 100 es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 180. ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a despejar grados Fahrenheit, el 180 que estaba dividiendo me va a pasar multiplicando a todo este término y después a ese cálculo le paso sumando el 32 que está restando, así que paso sumando al otro lado. De ahí me va a quedar despejado. Grado Fahrenheit es igual a Kelvin, que me hice el ejercicio, que en este caso son 450, menos 273, lo bajo, menos 273,
sobre 100, y el 180 que estaba dividiendo dijimos que lo pasamos multiplicando al otro lado. Después el menos 32 que está restando pasa sumando y me queda más 32 sumado todo este cálculo. Calculan ese valor y les queda que 450 Kelvin equivale a 350,6 grados Fahrenheit, así que la opción D también es correcta. Y por último, la opción E, que dice 98 grados Fahrenheit equivale a 37 grados Celsius, así que colocamos la equivalencia. Yo sé que Fahrenheit menos 32 sobre 180 es igual a grados Celsius sobre 100. En este caso voy a despejar grados Celsius, así que el 100 que estaba dividiendo va a pasar multiplicando al lado izquierdo. Y me queda Celsius igual grados Fahrenheit, que el ejercicio me dice que son 98, menos 32. A eso lo divido por 180 sobre 180 y dijimos que el 100 que estaba dividiendo pasa multiplicando, así que pasa multiplicando todo el término por 100. Hacen ese cálculo y les da 36,7 grados Celsius, así que la opción E también es correcta, 98 grados Fahrenheit equivale a 37 grados Celsius. La incorrecta era la opción B. Si bien acá lo hicimos de una forma más desarrollada, yo directamente lo más importante que tienen que conocer es que para calcular Kelvin lo hacen como Celsius más 273. Y si quieren pasar de Celsius a Fahrenheit, ustedes tienen que saber que Fahrenheit es igual a 1,8 por Celsius más 32. ¿De dónde sale ese 1,8? Si yo despejo Fahrenheit de esta ecuación de acá, el 180 pasa multiplicando, ¿verdad? Entonces me quedaría Celsius por 180 sobre 100, hacen el cociente 180 sobre 100, les queda 1,8 grados Celsius y el menos 32 que está restando pasa sumando. Así el cálculo es más rápido de resolver, no pierden tanto tiempo con la equivalencia y directamente les queda que grados Fahrenheit es 1,8 Celsius más 32. Kelvin es grados Celsius más 273 y en el caso que les pida, por ejemplo, pasar de Kelvin a Fahrenheit, ¿qué hacen? Pasan primero Celsius, entonces hacen Kelvin menos 273 y después, ya conociendo la equivalencia entre Kelvin y Celsius, hacen la fórmula de Fahrenheit 1,8 Celsius más 32 y lo resuelven de una manera más práctica y no pierden tanto tiempo con la equivalencia. Bien. Después, el próximo ejercicio que vamos a resolver es el ejercicio número 13, que dice a qué temperatura ambas escalas termométricas, Celsius y Fahrenheit, marcan el mismo valor. Entonces, yo sé que ambas escalas marcan el mismo valor, así que el valor que yo obtengo en Fahrenheit también lo tengo que obtener en la escala Celsius. Bien, ambas van a ser mi incógnitas. ¿Por qué? Porque matemáticamente tienen que tener el mismo valor. ¿Qué hago? Coloco la equivalencia entre las dos escalas. De la forma simplificada que había dicho, simplificando 180 sobre 100, me queda que grado Fahrenheit es igual a 1,8 por grado Celsius y a eso le sumo 32. En este caso, como Fahrenheit y Celsius tienen el mismo valor, porque es lo que me propone el ejercicio, directamente voy a reemplazar a ambas escalas por X, porque justamente las dos van a tener el mismo valor matemáticamente, ¿no? Entonces, Fahrenheit va a ser X, mi incógnita, y eso va a ser igual a 1,8 por Celsius, que en este caso de vuelta va a ser X, porque ambas escalas tienen el mismo valor, así que se repite la incógnita, más 32. Despejo, la X que está sumando la paso restando al lado derecho para que me queden las X positivas, y el 32 que está sumando lo paso restando al lado izquierdo de la igualdad. De ahí me queda menos 32 porque estaba positivo, pasa negativo al lado derecho, y eso va a ser igual a 1,8x menos la x que la tenía al lado izquierdo y la pasé restando al lado derecho. Sigo resolviendo, me queda menos 32 es igual 1,8x menos x son 0,8x, y ahora el 0,8 que está multiplicando pasa dividiendo al lado izquierdo, me queda menos 32 sobre 0,8, les queda que x tiene un valor de menos 40. Es decir, que cuando tenés menos 40 grados Fahrenheit o menos 40 grados Celsius, ambas escalas tienen el mismo valor matemáticamente. Si hacen la conversión de menos 40 grados Celsius a Fahrenheit, también les va a dar menos 40, y lo mismo si hacen el proceso inverso, de menos 40 grados Fahrenheit a la escala Celsius, les va a dar el mismo valor, que en este caso es de menos 40, entonces la opción correcta es la opción D. Después, el próximo que resolvemos es el ejercicio número 16, que es de teoría. Dice,
El comportamiento de dilatación del agua se considera anómalo porque la opción A dice que entre 0 y 4 grados Celsius el agua se dilata en lugar de contraerse al aumentar la temperatura. Por regla general, ustedes saben que si un cuerpo aumenta su temperatura, se dilata, aumenta el volumen, se dilata. En cambio, cuando disminuye su temperatura, se contrae, así que el volumen disminuye. ¿Qué pasa con el agua? Entre 0 y 4 grados Celsius, cuando ustedes aumentan la temperatura, lo que pasa es que todavía quedan cristales del hielo formando parte de lo que vendría a ser el agua, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes van subiendo esa temperatura, se van rompiendo esos cristales que quedaron de cuando el agua estaba solidificada, ¿no? En forma de hielo, y eso permite que las moléculas de agua se vayan acercando entre sí. Entonces, ya ustedes saben por fórmula que densidad es igual a masa sobre volumen. Dijimos que cuando yo caliento de 0 a 4 grados Celsius, esos cristales que tenía anteriormente se van rompiendo, lo que me permite que las moléculas propias del agua se acerquen entre sí. Si las moléculas de agua se acercan entre sí, eso va a permitir que el volumen sea menor, ¿o no? Se acercan las moléculas, se contrae, el volumen es menor y eso determina que la densidad sea mayor. Bien, entonces, el agua dice que se dilata en lugar de contraerse al aumentar la temperatura, eso está mal. Eso es por encima de 4 grados Celsius cuando ya se rompieron todos los cristales y ya tengo todas las moléculas de agua en estado líquido, ¿bien? Entonces, en la opción para que fuese correcta debería ser que entre 0 y 4 grados Celsius el agua se contrae en lugar de contraerse al aumentar la temperatura. ¿Por qué? Porque lo que dijimos, se rompen los cristales, las moléculas de agua se acercan y eso determina que disminuye el volumen, la densidad aumenta y en este punto, a los 4 grados Celsius, es cuando es mayor la densidad del agua. Justamente por esto que dijimos que en vez de dilatarse, como debería pasar cuando yo aumento la temperatura de algo, se contrae, se hace más chico el volumen y así ahí se alcanza la máxima densidad del agua a los 4 grados Celsius. Por encima de los 4 grados Celsius, hasta 100, que es el punto de ebullición del agua, ahí sí se dilata en lugar de contraerse, que es lo que uno piensa como regla general. Así que la opción A es incorrecta, debería decir que se contrae, no que se dilata, que sería el comportamiento anómalo del agua. Se contrae para que fuese correcto. Después, la opción B dice que el agua en estado sólido es más densa que en estado líquido. Lo mismo, es el razonamiento inverso que pasa de 4 a 0 grados Celsius. Dijimos que si yo lo calentaba de 0 a 4 se contraía en lugar de dilatarse, ahora pasa lo opuesto. De 4 grados Celsius a 0, en vez de contraerse, que sería lo normal, se dilata. Entonces, por fórmula, saben que en la opción B, lo mismo, yo sé que densidad es masa sobre volumen. Dijimos que si aumentábamos la temperatura de 0 a 4 grados Celsius, se rompían los cristales, se aproximaban las moléculas de agua, eso determinaba que disminuía el volumen y por ende aumenta la densidad. Acá ocurre el proceso inverso. Va a aumentar el volumen de 4 a 0 grados Celsius y eso determina que la densidad sea menor. Entonces, la densidad cuando se solidifique, ¿no? Cuando se congela el agua, va a ser menor. ¿Por qué? Porque se contrajo el volumen. Se redujo el volumen, perdón, aumentó el volumen, porque se dilata en lugar de contraerse, y eso determina que la densidad sea menor, que es lo que estaría mal el enunciado. Dice, el agua en estado sólido es más densa que en estado líquido. No, al revés. ¿Por qué? Porque 4 a 0 grados Celsius, que es el punto de fusión donde se solidifica el agua, en vez de dilatarse, en vez de contraerse, perdón, lo que pasa es que se dilata, entonces aumenta el volumen, cae la densidad, y por eso el hielo, por ejemplo, si colocan un cubo de hielo en un vaso de agua, flota y no se hunde. ¿Por qué? Porque es menos denso que el agua y eso permite que quede sobre la superficie libre del líquido. Así que para que fuese correcto, la opción B debería decir menos densa que en estado líquido. Bien, ocurre el proceso inverso. De 0 a 4 se contrae en vez de dilatarse y de 4 a 0 se dilata en vez de contraerse. Entonces ocurre el proceso inverso, que es el comportamiento anómalo del agua. Después, la opción C dice que cuando el hielo se enfría por debajo de 0 grados Celsius, se dilata en lugar de contraerse. Eso está mal. ¿Por qué? Porque ya por debajo de 0 grados Celsius sigue el comportamiento normal. Yo reduzco la temperatura, lo enfrío más todavía, o sea, disminuye la temperatura, se va a contraer. Así que cuando el hielo se enfría por debajo de 0 grados Celsius, se dilata en lugar de contraerse, no está mal. Eso solamente ocurre de 4 grados Celsius a 0 grados Celsius.
por debajo de los 0 grados Celsius, sigue la regla general que yo disminuyo la temperatura de un cuerpo, se reduce el volumen, se contrae. Así que esa opción es incorrecta porque por debajo de 0 grados Celsius sigue el comportamiento normal, por así decir, que tenemos como regla general, así que debería decir se contrae para que fuese correcto. Si dijera por debajo de 4 grados Celsius, ahí sí estaría bien que se dilata en lugar de contraerse. Después, la opción D dice que entre 4 y 100 grados Celsius, el agua se hace más densa al aumentar la temperatura. Lo mismo, ustedes saben por fórmula que densidad es masa sobre volumen. Ya cuando estoy por encima de 4 grados Celsius, ya no tengo ese comportamiento anómalo que habíamos dicho que al aumentar la temperatura se contraía en lugar de dilatarse. Acá sí se dilata, entonces a partir de los 4 grados Celsius, si yo aumento la temperatura hasta 100, lo que estoy haciendo es que el agua se dilate. Si el agua se dilata, expande su volumen y eso determina que se haga menos denso. Bien, por fórmula, saben que densidad es masa sobre volumen. Si se está dilatando, está aumentando el volumen, por ende, la densidad es menor. Así que esa opción es incorrecta porque entre 4 y 100 grados Celsius, ustedes lo calientan, no se hace más densa al aumentar la temperatura, sino que se hace menos densa. Por eso esa opción también es incorrecta. La opción que tienen que marcar como correcta es la opción E, que dice que ninguna es correcta. Bien, y ahí terminaría el ejercicio 16. Después, el próximo ejercicio que resolvemos es el ejercicio 18. Tienen dos 18, pero resolvemos el segundo, que dice, se tienen 500 centímetros cúbicos de agua a 30 grados Celsius y se le extraen 15 kilocalorías. ¿Cuál es la temperatura final del agua? Entonces, yo tengo un volumen inicial de 500 centímetros cúbicos de agua que están inicialmente a 30 grados Celsius. Me dice que se le extraen, bien, 15 kilocalorías, que si yo lo paso a calorías lo tengo que multiplicar por 1000. Entonces 15 calorías son 15.000 calorías. Pero a su vez, como se están extrayendo del sistema, yo le coloco un signo negativo, ¿bien? Por eso menos 15.000 calorías, porque no es que se la estoy suministrando al sistema, sino que se le extrae al sistema, ¿no? Entonces, calor específico del agua, una caloría sobre gramo por grado Celsius, y me pregunta la temperatura final del agua después de que se le extrajeron estas 15.000 calorías. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Ustedes saben por fórmula que calor es igual a calor específico por masa por variación de temperatura. En esta fórmula acá voy a tener mi incógnita porque a su vez saben que variación de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. Yo necesito saber cuál es la temperatura final, que es la incógnita del ejercicio. Pero hay un dato que me falta. El calor lo conozco porque son las 15.000 calorías que se les trajo el sistema. El calor específico del agua es un valor que conocemos, una caloría sobre gramo por grado Celsius. Pero la masa del agua no la conozco, pero de alguna manera la puedo calcular, que es a partir de la fórmula de densidad. Ustedes saben por fórmula que densidad es masa sobre volumen, y a su vez, como yo quiero saber la masa, la despejo. El volumen que está viviendo pasa multiplicando y me queda que masa es igual al producto de la densidad por el volumen. Entonces me queda masa igual la densidad del agua, que es un valor que conocen, 1 gramo por centímetro cúbico, por el volumen del agua, que me lo da el ejercicio, 500 centímetros cúbicos. Se va a centímetro cúbico con centímetro cúbico y les queda una masa del agua de 500 gramos. Ahora que ya conozco la masa, vuelvo a la fórmula inicial y sé que calor es calor específico o capacidad calorífica específica por masa por variación de temperatura. En este caso, lo mismo, como se les trae energía al sistema, tengan en cuenta que sería como si yo plantease un equilibrio térmico, sería el que está cediendo calor. Ya habíamos dicho que el que cede calor, a la hora de calcular la variación de temperatura, técnicamente es negativa. ¿Por qué? Porque su temperatura final es menor. Entonces, si yo hago variación de temperatura, como la temperatura final es menor que la inicial, esa variación de temperatura me da negativa. ¿Qué puedo hacer? Una manera es, en vez de hacer para el que cede calor, o para este caso que se le está extrayendo energía al sistema, en vez de hacer temperatura final menos temperatura inicial, hago la inversa, temperatura inicial menos la temperatura final para que la variación de temperatura me quede positiva. O la otra manera es colocar un signo negativo delante del calor cedido, que en este caso ya lo hice al tener en cuenta que tengo menos 15.000 calorías porque la estoy perdiendo, ¿bien? Se le extraen del sistema. Entonces, en este caso, dejé la variación de temperatura por normal como fórmula, temperatura final menos temperatura inicial, pero respeté el signo negativo de que
Al extraerse energía, esas serían menos 15.000 calorías y a su vez esta variación de temperatura también va a ser negativa porque si pierdo energía la temperatura final va a ser menor a la inicial y se va el signo negativo con el negativo y me queda bien el resultado, ¿no? Entonces, menos 15.000 calorías, que es lo que se le extrae del sistema, va a ser igual al calor específico del agua, una caloría sobre gramo por grado Celsius, por la masa del agua, que lo calculamos recién, 500 gramos, por la variación de temperatura, que como ya respeté el signo negativo acá, lo dejo normal, bien, no lo invierto. Temperatura final menos temperatura inicial que me hice el ejercicio, que son de 30 grados Celsius. Resuelvo, me queda el 500, bueno, 500 por 1 es 500, como está multiplicando pasa dividiendo, y me va a quedar menos 15.000 sobre 500 es igual a temperatura final menos 30. El 30 que está restando pasa sumando el lado izquierdo y si hacen ese cálculo, menos 15.000 sobre 500 les queda menos 30. Bien, el menos 30 está restando tanto el lado izquierdo como el lado derecho, se simplifica, o lo puedo pasar sumando, menos 30 más 30 es 0, así que la temperatura final va a ser de 0 grados Celsius cuando se le extrae al agua 15.000 calorías. Si se fijan, también hay una opción que me lo propone en Kelvin, así que tengo que hacer la equivalencia. Ustedes saben que Kelvin es Celsius más 273 como regla general, pero específicamente son 273,15. 0 más 273,15 son justamente 273,15, así que la opción correcta es la opción E, que dice tanto C como D son correctas. Y ahí terminaría el ejercicio. Después, el próximo que resolvemos es el ejercicio 19, que dice, se agrega calor a 0,15 kilogramos de hielo a menos 10 grados Celsius. ¿Cuántas kilocalorías se requieren para convertir el hielo en vapor a 110 grados Celsius? Usar calor específico del vapor, 0,48 calorías sobre gramo por grado Celsius. Entonces, me dice que se agrega calor a 0,15 kilogramos de hielo. Si lo paso a gramos, lo multiplican por 1000 y me queda una masa de hielo de 500 gramos, que inicialmente están, temperatura inicial, ¿no? A menos 10 grados Celsius. ¿Cuántas kilocalorías? O sea que me pregunta el calor que hay que suministrarle al sistema para convertir ese hielo que inicialmente está a menos 10 grados Celsius en vapor de agua a una temperatura final de 110 grados Celsius. Me da el calor específico del vapor, que es de 0,48 calorías sobre gramo por grado Celsius, y tienen que conocer el calor específico del agua, una caloría sobre gramo por grado Celsius, y el calor específico del hielo, que es de 0,5 calorías sobre gramo por grado Celsius. Entonces, tienen que tener en cuenta que tengo que llevar hielo de menos 10 grados Celsius hasta vapor de agua a 110 grados Celsius. Entonces, si analizo todo el proceso, ¿qué hago? Primero necesito calentar ese hielo de menos 10 grados Celsius hasta 0 grados Celsius. Después lo tengo que fusionar, lo tengo que pasar de estado sólido a estado líquido, que eso me determina un calor de fusión donde no hay variación de temperatura y lo calculan como el calor latente de fusión por la masa que se va a fusionar. Después, se me fusiona todo el hielo, toda esa masa de hielo se convirtió en agua, así que ahora lo que voy a hacer es toda esa masa de agua que está a 0 grados Celsius después de que se fusionó, la tengo que calentar hasta 100 grados Celsius. Bien, eso me va a determinar otro calor que tengo que suministrarle al sistema. Después, cuando ya tengo agua a 100 grados Celsius, la tengo que vaporizar. De vuelta, con el calor latente o calor de transformación, en este caso para la vaporización, que lo tienen que conocer, tanto para la fusión como para la vaporización. De fusión son 80 calorías por gramo, de vaporización son 540 calorías por gramo. ¿Qué quiere decir? Que para fusionar 1 gramo de agua tenés que suministrar al sistema 80 calorías, para vaporizar 1 gramo de agua a 100 grados Celsius tenés que suministrarle 540 calorías. Y lo mismo para fusionar, no lo aclaré, pero tiene que estar el hielo a 0 grados Celsius para que, aplicándole 80 calorías, se fusione 1 gramo de hielo, ¿verdad? Y a su vez, cuando ya tengo vaporizado la masa inicial de hielo, porque en ningún momento estoy perdiendo masa, entonces los 100 gramos que tengo inicialmente de hielo se van a convertir, perdón, 500 gramos se van a convertir en 500 gramos de vapor. Cuando ya vaporicé todo eso, lo tengo que llevar de 100 grados Celsius a 110 grados Celsius, que sería como todo el proceso que tengo que hacer. Tengan en cuenta que para fusionar y solidificar o congelar se usa el mismo calor latente, el mismo calor de transformación, que es 80. Es decir, 80 tanto para fusionar el hielo a agua como para el proceso inverso, que sería solidificar o congelar, ¿no? Pasando de estado líquido a estado sólido, solidificar.
Y lo mismo para la vaporización. Yo ocupo 540 calorías por gramo para pasar de estado líquido a estado de vapor, ¿no? Y si hago el proceso inverso, el de condensación, lo mismo. También ocupo 540 calorías para pasar de vapor a agua a 100 grados Celsius. Entonces, volviendo a analizar el proceso completo, me queda que el calor total que necesito suministrar el sistema va a estar dado por el calor que necesito para calentar el hielo de menos 10 grados Celsius a 0 grados Celsius. Después el calor de fusión, bien cuánto me demanda fusionar esos 500 gramos de hielo cuando ya estén a 0 grados Celsius, más el calor que necesito para calentar el agua, bien como todo el hielo se fusionó, ahora tengo agua a 0 grados Celsius. ¿Cuánto calor necesito para calentar ese agua de 0 grados Celsius a 100 grados Celsius? Ahora ya está en el punto de ebullición, así que le sumo también el calor de vaporización, cuánto me demanda eh, vaporizar esos 100 gramos de agua a 100 grados Celsius, esos 500 gramos de agua a 100 grados Celsius, y por último, cuánto me demanda calentar los 500 gramos de vapor de agua, que están a 100 grados Celsius después de que se vaporizó, hasta 110 grados Celsius. Entonces, por parte, el calor total va a ser calor para calentar el hielo de menos 10 grados a 0 grados, va a ser el calor específico del hielo por la masa de hielo por la variación de temperatura, más el calor de fusión, que es el calor latente o calor de transformación, en este caso para la fusión, que es de 80 calorías por gramo, por la masa que se fusiona, que va a ser toda la masa del sistema, en este caso los 500 gramos, que es la masa de hielo inicialmente, más el calor para calentar el agua de 0 a 100 grados Celsius, entonces calor específico del agua, por la masa del agua, porque ahora ya se fusionó todo el hielo, así que esos 500 gramos de hielo pasaron a ser 500 gramos de agua, por la variación de temperatura, que sería de 0 grados a 100 más el calor de transformación, de vaporización, para pasar de 100 gramos de 500 gramos de agua a 500 gramos de vapor. Entonces el calor latente de vaporización o calor de transformación, que es de 540 calorías por gramo, por la masa de agua o la masa que se vaporiza, que en este caso son los 500 gramos de agua que tenía antes de que se vaporicen, ¿no? Más el calor que me demanda calentar ese vapor de agua de 100 grados Celsius a 110 grados Celsius, que es el calor específico del vapor, por la masa de vapor, por la variación de temperatura. Hacen todo ese cálculo y les tiene que dar el resultado. Entonces, calor específico del hielo, 0,15, 0,5 calorías sobre gramo por grado Celsius, por la masa de hielo, 500 gramos, que en este caso tengan en cuenta que la masa va a ser la misma para todos, porque toda la masa de hielo que tenía inicialmente pasó a masa de vapor. Entonces, para toda la parte, o sea, en todo el cálculo que está afectado por masa, voy a colocar 500 gramos porque siempre es la misma masa. 500 gramos masa de agua acá y 500 gramos para la masa de vapor. Entonces, eso por la variación de temperatura, yo estoy calentando hielo de menos 10 grados Celsius a 0 grados Celsius, hago variación de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial, si hago 0 menos menos 10, me queda más 10, ¿no? Negativo con negativo queda positivo, entonces me queda una variación de temperatura de 10 grados Celsius. Un negativo es el negativo de la fórmula de hacer menos temperatura inicial y el otro negativo es el negativo que me da la temperatura inicial porque está a menos 10 grados Celsius, entonces me queda 0 menos 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 10, les queda directamente 10 positivo. Después, más el calor latente de fusión, que es de 80 calorías por gramo, por la masa que se fusiona, que son los 500 gramos de hielo más calor específico del agua, una caloría sobre gramos por grado Celsius, por la masa de agua, que es toda la masa de hielo que se fusionó, los 500 gramos, por la variación de temperatura que me demanda calentar el agua de 0 a 100 grados Celsius. Temperatura final menos temperatura inicial, 100 menos 0, me queda una variación de 100 grados Celsius. Más el calor de vaporización, calor latente de 540 calorías por gramo, por la masa de agua que se vaporiza, que en este caso van a ser los 100 gramos. Entonces 540 por 500. Más el calor específico del vapor de agua, que me lo da el ejercicio, 0,48 calorías sobre gramo por grado Celsius, por la masa de vapor, que es toda la masa del agua que se vaporizó, los 500 gramos, por la variación de temperatura que estoy pasando de 100 a 110. Temperatura final menos temperatura inicial, 110 menos 100, me queda una variación de 10 grados Celsius. Hacen todo ese cálculo y les da que el calor total para pasar hielo de menos 10 grados Celsius a vapor de agua 110 grados Celsius son 364.900 calorías, pero la respuesta está expresada en kilocalorías, así que este término lo divido por 1000. Es decir, corro la coma 3 lugares a la izquierda, me queda 364,9 kilocalorías, así que la opción correcta es la opción C.
Después, el próximo que hacemos es el ejercicio 20, que dice, se tiene un trozo de cobre de 0,15 kilogramos a 100 grados Celsius y se lo coloca dentro de un calorímetro que contiene 0,2 kilogramos de agua a 20 grados Celsius. La temperatura final de la mezcla es de 25 grados Celsius y el vaso de aluminio, calor específico del aluminio, 0,22 calorías sobre gramo por grado Celsius, tiene una masa de 0,027 kilogramos. ¿Cuál es el calor específico del cobre? Entonces, me dice que tengo un trozo de cobre de 0,15 kilogramos. Bien, este vendría a ser el trozo de cobre. Si lo paso a gramos, lo multiplico por 1000. 0,15 por 1000 me queda una masa de 150 gramos. A, inicialmente 100 grados Celsius, así que la temperatura inicial son 100 grados. Y se lo coloca dentro de un calorímetro que contiene 0,2 kilos de agua. Bien, o sea que voy a contener agua también en el calorímetro, que si hago la conversión de kilo a gramos, 0,2 por 1000, les queda una masa de agua de 200 gramos. Después, que dice que está a 20 grados Celsius, así que la temperatura inicial del agua son 20 grados Celsius. Después dice, la temperatura final de la mezcla es de 25 grados Celsius, así que todo el sistema se va a equilibrar, va a estar en equilibrio térmico cuando la temperatura sea 25 grados Celsius. O sea que la temperatura final del cobre son 25 grados Celsius, lo mismo para el agua y lo mismo para el calorímetro, porque los tres componentes forman parte del sistema, así que cuando se equilibren térmicamente los tres componentes, obligadamente todos tienen que tener la misma temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, y son 25 grados Celsius. Y después dice que es el vaso de aluminio, me da el calor específico del aluminio, 0,22 calorías sobre gramo por grado Celsius, tiene una masa de 0,027 kilogramos, si lo paso a gramos lo multiplico por 1000, me quedan 27 gramos. ¿Cuál es el calor específico del cobre? Fíjense que no me da la temperatura inicial del calorímetro de aluminio, pero yo inicialmente tenía que estaba lleno de agua, ¿o no? Entonces, si tenía inicialmente, antes de que se agregue el cobre, el sistema calorímetro agua, ¿no? Y el agua tenía una temperatura inicial de 20 grados Celsius, inicialmente tienen que estar en equilibrio térmico tanto el calorímetro como el agua. Antes de que yo agregue el cobre, entonces si el agua estaba a 20 grados Celsius antes de que se agregue el cobre, estaba en equilibrio térmico con el calorímetro, y eso significa que el calorímetro también parte de una temperatura inicial de 20 grados Celsius. Y me pregunta cuál es el calor específico del cobre, que es mi incógnita, así que establezco el equilibrio térmico. Saben que calor cedido es igual a calor absorbido. ¿Quién cede calor? Quien tenga mayor temperatura. ¿Quien absorbe calor? Quien tenga menor temperatura. En este caso, el que va a ceder calor es el cobre, 100 grados Celsius, y los que van a absorber calor van a ser los dos componentes que tienen menor temperatura, es decir, el calorímetro de aluminio, 20 grados Celsius, y el agua, que también parte de una temperatura de 20 grados Celsius. O sea que el calor cedido, que es el calor que cede el cobre, va a ser igual al calor absorbido, que es el calor que absorbe el agua, más el calor que absorbe el calorímetro de aluminio. ¿Cómo calculo el calor que cede el cobre? Como el calor específico del cobre por la masa de cobre por la variación de temperatura. Eso va a ser igual al calor que absorbe el agua, calor específico del agua por masa del agua por la variación de temperatura del agua, más el calor que absorbe el aluminio, que es el calor específico del aluminio por la masa de aluminio por la variación de temperatura del aluminio. Entonces, analizando término por término, me queda calor del cobre, calor cedido del cobre, perdón, calor específico del cobre es mi incógnita, así que queda como está. Por la masa de cobre, que son 150 gramos, bien, cuando hicimos la conversión de 0,15 kilogramos a gramos, multiplica por 1000 y me queda 150 gramos. Por la variación de temperatura. Acá en este caso, yo lo que hice es hacer temperatura inicial menos temperatura final. Temperatura final porque estoy cediendo calor, así que si lo dejo como está, técnicamente es temperatura final menos temperatura inicial, pero esa variación me quedaría negativa, así que, ¿qué hago para el que cede calor? Lo inverso, hago temperatura inicial menos temperatura final, para que me quede temperatura inicial 100 grados Celsius menos temperatura final de 25, una variación de 75 grados Celsius. Eso va a ser igual al calor que absorbe el agua, calor específico del agua, una caloría sobre gramo por grado Celsius, por la masa del agua, que son 200 gramos, ya hicimos la equivalencia, por la variación de temperatura del agua, que acá sí, como absorbe calor, su temperatura final va a ser mayor, así que la variación de temperatura es positiva. Temperatura final 25, temperatura inicial 20, me queda una variación de 5 grados Celsius. Más el calor que absorbe el aluminio, que es el calor específico del aluminio, 0,22 calorías sobre gramo por grado Celsius, por la masa del aluminio, del calorímetro, que son 27 gramos, por la variación de temperatura del aluminio, que es lo mismo.
la temperatura final, 25 grados Celsius, que es la de equilibrio, menos la temperatura inicial, que era de 20 grados Celsius, así que también tiene la misma variación de temperatura del agua de 5 grados Celsius. Despejan de acá, hacen este cálculo, suman esto de acá con el otro término y después el 150 por 75 que está multiplicando lo pasarían dividiendo y eso les da un calor específico del cobre de 0,0915 calorías sobre gramo por grado Celsius, así que la opción correcta es la opción A. Después, el próximo que resolvemos es el ejercicio 21, que dice: el mercurio tiene una densidad de 13,59 gramos por centímetro cúbico a la temperatura de 20 grados Celsius. ¿Cuál es su densidad a 100 grados Celsius? Y me da gamma del mercurio, que es el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio, que tiene un valor de 1,8 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1 o 1 sobre grados Celsius, que es lo mismo. Entonces, los datos que me da el ejercicio. Me da la densidad del mercurio, que tiene un valor de 13,59 gramos por centímetro cúbico. Me dice que la temperatura es a 20 grados Celsius, la densidad del mercurio a 20 grados Celsius. Y me pregunta la densidad cuando la temperatura del mercurio es de 100 grados Celsius, que va a ser mi temperatura final. También me da el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio, que se representa con gamma, y tiene un valor de 1,8 por 10 a la menos 4, 1 sobre grados Celsius. ¿Cuál es mi incógnita? La densidad del mercurio a 100 grados Celsius. Veo las respuestas y tengan en cuenta que si yo estoy calentando el mercurio, lo que va a pasar es que se va a dilatar. Entonces, por fórmula, densidad es masa sobre volumen. Volumen, si lo dilato, lo estoy aumentando el volumen, ¿verdad? Entonces, por fórmula, aumenta el denominador, este cociente va a disminuir. O sea que si yo aumento la temperatura, por lógica, la densidad del mercurio tiene que ser menor. Entonces, inicialmente yo tengo una densidad de 13,59, la opción A no puede ser porque me da un valor mayor a 13,59. Eso pasaría si si se contrae el sistema, si disminuye el volumen, es decir, que estaría disminuyendo la temperatura, pero en este caso no, aumenta la temperatura, se dilata, o sea que la densidad cae porque se expande, aumenta el volumen. Eso determina que la opción A no puede ser correcta. Y la opción C tampoco, porque me propone 13,78 y eso es mayor a 13,59. Las únicas opciones posibles son la B y la D, que cualquiera puede ser correcta porque ambas son menores a 13,59, pero en un hipotético caso que no les haya dado el ejercicio, tienen que nada más hacer descarte entre dos opciones en vez de entre cuatro opciones. Así que si no les da alguna vez un ejercicio, intenten descartar opciones porque siempre hay alguna opción que no es posible en función a los datos que les da el ejercicio. En este caso, bueno, lo vamos a resolver. Yo sé que necesito saber la nueva densidad. La densidad del mercurio a 100 grados Celsius. Por fórmula, la nueva densidad o densidad 2 va a ser la masa. Cuando varía la temperatura del mercurio, la masa no varía, así que sigue siendo la misma, sobre el nuevo volumen. Uy. Entonces, esta era mi densidad inicial. 13,59 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir? Que tengo 13,59 gramos en un centímetro cúbico de mercurio. De ahí ya puedo saber cuál es mi masa y cuál es mi volumen. Yo sé que tengo un volumen inicial de un centímetro cúbico y a ese centímetro cúbico le corresponde una masa de 13,59 gramos. Ahora, si yo tengo inicialmente un volumen de un centímetro cúbico, ¿qué volumen tengo cuando el mercurio se dilata de 20 grados Celsius a 100 grados Celsius? ¿Cómo lo hago? Con la fórmula de variación de volumen, teniendo en cuenta que eh, se está expandiendo, ¿no? Y que me da el coeficiente de dilatación volumétrica. Por fórmula, saben que volumen 2, después de que se dilató, va a ser el volumen 1 más la variación de volumen. ¿Cómo calculan la variación de volumen del mercurio? Como el volumen inicial, por el coeficiente de dilatación volumétrico, que es el gamma del mercurio, por la variación de temperatura que experimenta. Entonces, volumen 2 va a ser el volumen 1, que es de un centímetro cúbico, bien, no importa si conocieran otro volumen del mercurio y conocieran qué masa le corresponde, el resultado les hubiese dado el mismo. Pero en este caso, como yo sé que un centímetro cúbico equivale a 13,59 gramos, sí o sí el resultado me va a dar. Si conocieran un volumen distinto de mercurio que les diera el ejercicio, por ejemplo, pero les dijera qué masa le corresponde o con la misma densidad lo pueden conocer, el resultado se termina manteniendo porque la densidad les va a dar de la misma manera. En este caso, yo sé que es un centímetro cúbico, 13,59 gramos, así que lo puedo plantear de esa manera. Volumen inicial, un centímetro cúbico más el volumen inicial, de nuevo, de un centímetro cúbico por el gamma de mercurio, 1,8 por 10 a la menos 4, 1 sobre grados Celsius, por la variación de temperatura que es de 100 menos 20, o sea,
80 grados Celsius. De ahí se me simplifica grados Celsius con grados Celsius y me queda que el nuevo volumen es de 1,0144 centímetros cúbicos. Vuelvo a la fórmula de densidad 2 o densidad nueva, la masa, que no varía, cuando se dilata el mercurio la masa sigue siendo la misma, sobre el volumen 2, que es el que acabamos de calcular. O sea que una masa de 13,59 gramos, cuando varió su temperatura de 20 a 100 grados Celsius, el volumen del mercurio se dilató de 1 centímetro cúbico a un nuevo volumen de 1,0144 centímetros cúbicos. Así que, como va a ser mi densidad nueva, 13,59 menos, perdón, sobre 1,0144, 13,39 gramos por centímetro cúbico. Tiene lógica que sea menor a la densidad inicial, porque lo que dijimos, se expande, se dilata, aumenta el volumen, cae la densidad, y eso determina que la densidad disminuye. Entonces la opción correcta era la opción D. La A y la C la habíamos descartado porque no podía ser posible. Después resolvemos el ejercicio 22 que dice, hay el coeficiente de dilatación lineal de una varilla de hierro que a 20 grados Celsius mide 200 centímetros y cuya longitud a 90 grados Celsius es de 200,17 centímetros. Entonces, me pregunta el coeficiente de dilatación del hierro, que lo pueden encontrar con lambda o con alfa. De ambas formas es correcto, como se suele representar el coeficiente de dilatación lineal. Y me dice que a 20 grados Celsius, o sea que mi temperatura inicial es de 20 grados Celsius, tiene una longitud, la varilla, de 200 centímetros. Si la longitud a 90 grados Celsius, que es mi temperatura final, es de 200,17 centímetros, ¿cuál es el coeficiente de dilatación lineal del hierro? ¿Cómo lo resuelvo? Con la fórmula del coeficiente de dilatación lineal, que sale de la fórmula de variación de longitud. Saben que la variación de longitud de un cuerpo es la longitud que tenía inicialmente por el coeficiente de dilatación lineal, gamma o lambda, por la variación de temperatura. Yo quiero saber el coeficiente de dilatación lineal, así que lo despejo. La longitud inicial y la variación de temperatura que están multiplicando me pasan dividiendo la variación de longitud. De ahí me queda que el coeficiente de dilatación lineal del hierro va a ser igual la variación de longitud, que es longitud final menos longitud inicial, o sea, los 12,17 centímetros, que es la longitud a 90 grados Celsius, menos los 200 centímetros, que es la longitud a 20 grados Celsius, sobre la longitud inicial, que está multiplicando, pasa dividiendo, 200 centímetros, por la variación de temperatura, que también está multiplicando, así que pasa dividiendo. Temperatura final, 90 grados Celsius, menos la temperatura inicial, 20, me queda una variación de temperatura de 70 grados Celsius. Hacen ese cálculo y les queda que el coeficiente de dilatación lineal del hierro es de 1,2 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1 o 1 sobre grados Celsius, que es lo mismo. Así que la opción correcta es la opción B. Después, el ejercicio 24, que dice una muestra de cobre de 50 gramos está a 25 grados Celsius. Si por transferencia de calor se agregan 1200 Joule de energía al cobre, ¿cuál es la temperatura final de la mezcla si el calor específico del cobre es de 0,093 calorías sobre gramo por grado Celsius? Bien, me dice que tengo una muestra de cobre que tiene una masa de 50 gramos, está inicialmente a una temperatura inicial de 25 grados Celsius. Si por transferencia de calor se agregan 1200 Joule, o sea que el calor que transfiero al sistema son 1200 Joule, ¿cuál es la temperatura final de la mezcla? Bien, la incógnita va a ser la temperatura final, si el calor específico del cobre es de 0,093 calorías sobre gramo por grado Celsius. Por fórmula saben que calor es calor específico por masa por variación de temperatura. Entonces, calor va a ser igual al calor específico por la masa, por la variación de temperatura, que en este caso va a ser positiva porque te están suministrando energía al sistema. No es que está cediendo calor el sistema, entonces, como absorbe calor el sistema, la temperatura final es mayor a la inicial y eso determina una variación de temperatura positiva, así que me va a quedar temperatura final menos temperatura inicial y esa diferencia es positiva. No va a haber problema con el signo. Despejo temperatura final, me queda el calor, que es de 1200 Joule, como está el calor específico en calorías sobre gramo por grado Celsius, yo lo que hice es hacer la conversión de Joule a calorías, que para hacer eso tienen que multiplicar por 0,24 o dividir por 4,186, que es lo mismo. Yo hice 1200 por 0,24, después el calor específico que está multiplicando pasa dividiendo al otro lado,
me queda sobre 0,093, que es el calor específico del cobre. La masa también está multiplicando, así que pasa dividiendo al lado izquierdo sobre 50, bien, la masa que me da inicialmente el ejercicio, y después me queda eso igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Como la temperatura inicial está restando, pasaría sumando al lado izquierdo y me quedaría más 25. Entonces, temperatura final va a ser 1200 por 0,24 sobre 0,093, calor específico del cobre, por la masa de cobre de 50 gramos, más la temperatura inicial, que como estaba restando pasó sumando, más 25, hacen ese cálculo y les queda que la temperatura final del cobre, después de que se le transfieren 1200 joules, son 86,93 grados Celsius, opción correcta la opción C. Después, el ejercicio 26 dice, un vaso de precipitado de vidrio, Pirex, resistente al calor, tiene una capacidad de 2000 centímetros cúbicos, está totalmente lleno de alcohol a una temperatura de 0 grados Celsius. Calcular cuánto alcohol se derramará al calentarlo hasta 70 grados Celsius. Si se supone que la evaporización es despreciable, y me da el coeficiente de dilatación volumétrico del alcohol, 11 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1, y el coeficiente de dilatación lineal del vidrio, el Pirex, de 3 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Entonces, tengo un vaso de precipitado de vidrio que dice que es resistente al calor y que tiene una capacidad de 2000 centímetros cúbicos. O sea que el volumen inicial del vidrio va a ser 2000 centímetros cúbicos. Está totalmente lleno de alcohol a una temperatura de 0 grados Celsius, o sea que el volumen inicial del alcohol, si está el recipiente con una capacidad de 2000 centímetros cúbicos completamente lleno de alcohol, el volumen inicial del vidrio va a ser igual al volumen inicial de alcohol de también 2000 centímetros cúbicos. Y me da la temperatura inicial de 0 grados Celsius, o sea que la temperatura inicial tanto para el vidrio como el alcohol va a ser 0 grados Celsius. Me pregunta cuánto alcohol se derramará al calentarlo hasta 70 grados Celsius, o sea que la temperatura final del sistema va a ser de 70. Mi incógnita es el volumen derramado y me da el coeficiente de dilatación lineal del vidrio, perdón, y el coeficiente de dilatación volumétrico del alcohol. O sea que el gamma del alcohol es de 11 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1 y el coeficiente lineal del vidrio, el Pirex, es de 3 por 10 a la menos 6. Ustedes saben por fórmula que el coeficiente de dilatación volumétrico es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal y con el coeficiente de dilatación superficial es 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. A mí lo que me interesa en este caso es la equivalencia entre el coeficiente volumétrico y el coeficiente lineal. Como estamos trabajando con volúmenes, lo que me interesa a mí es el gamma, que es el coeficiente volumétrico. O sea que cuando les da un coeficiente lineal del vidrio de 3 por 10 a la menos 6, lo que tienen que hacer es ese valor multiplicarlo por 3. Si hacen 3 por 10 a la menos 6 por 3, les queda 9 por 10 a la menos 6. 9 por 10 a la menos 6 es lo mismo que 0,09 por 10 a la menos 4. ¿Por qué lo expreso de esta manera? Para poder comparar el coeficiente de dilatación volumétrico del alcohol con respecto al coeficiente de dilatación volumétrico del vidrio. Si se fijan, ambos están afectados por el mismo exponente, que es 10 a la menos 4. Ahí puedo comparar los números. 11 lo comparo con 0,09 y evidentemente 11 es mayor. ¿Qué quiere decir? Que si ambos parten del mismo volumen inicial, ambos sufren la misma variación de temperatura, el que más se dilate va a estar dado por la diferencia de coeficiente volumétrico. O sea que, por fórmula, yo sé que variación de volumen es volumen inicial, que es el mismo para ambos, por la variación de temperatura, que es la misma para ambos, por el coeficiente de dilatación volumétrico. O sea que el que más se dilate va a estar dado por el que tenga mayor coeficiente de dilatación volumétrico. Acá tiene lógica que el alcohol tenga un coeficiente mayor porque me pregunta el volumen derramado. Si el coeficiente del vidrio fuese mayor que el alcohol no se derramaría porque se dilataría menos que el Pirex. O sea que de acá puedo deducir que el coeficiente del alcohol es mayor al coeficiente del vidrio, o sea que obligadamente se va a derramar. Hago esta aclaración porque hay ejercicios que les suele preguntar cuánto se derrama o si es que se derrama, entonces pueden hacer la comparación de los coeficientes para razonar el ejercicio y de ahí ver si alguna opción se puede cancelar porque no es posible. Entonces, en este caso me dice que se derrama, así que sin haber hecho la comparación, obligadamente el coeficiente de dilatación volumétrica del alcohol tendría que ser mayor al del vidrio, porque si no, no se podría caer, porque ambos tienen la misma variación de temperatura y parten del mismo volumen inicial. Entonces, volumen derramado
va a ser el volumen final del alcohol menos el volumen final del vidrio. Por fórmula saben que volumen derramado me va a quedar volumen final del alcohol, ¿cómo lo calculo? Como el volumen inicial más la variación de volumen que vendría a ser la dilatación que sufre cuando experimenta esa variación de temperatura de 70 grados Celsius, o sea, más variación de volumen del alcohol. Menos el volumen final del Pirex, que va a ser menos volumen inicial del vidrio, más la variación de volumen del vidrio que experimenta. Como el volumen inicial es igual para ambos, se me termina simplificando ese término y me queda directamente que el volumen derramado va a ser la variación de volumen de alcohol menos la variación de volumen del Pirex. Por fórmula, yo sé que variación de volumen es volumen inicial por el coeficiente de dilatación volumétrico por variación de temperatura. O sea que el volumen derramado va a ser variación de volumen del alcohol, volumen inicial del alcohol por el coeficiente de dilatación volumétrico del alcohol por la variación de temperatura que experimenta, menos variación de volumen del Pirex, que es el volumen inicial del vidrio, por el coeficiente de dilatación volumétrico, el gamma del Pirex, por la variación de temperatura. En este caso, si se fijan, tengo dos términos que afectan a ambos por igual. El volumen inicial es el mismo para ambos, tanto volumen inicial como del alcohol como del Pirex, y la variación de temperatura va a ser la misma para ambos porque ambos parten de una temperatura de 0 grados Celsius y pasan a 70 grados Celsius. Acá, bueno, presten atención que me dice que se desprecia la vaporización del alcohol, o sea que estoy trabajando como siempre en estado líquido. Y a su vez, si bien me dice que el vidrio es resistente al alcohol, me da el coeficiente de dilatación volumétrico, da más a entender como que no se va a romper el vidrio como tal cuando experimente esa variación de temperatura, pero sí se va a dilatar. Aparte, después me aclara el coeficiente de dilatación, entonces, si bien puede ser confuso y uno pensaría que capaz por lo que dice resistencia al alcohol no se dilataría, después al darte el coeficiente de dilatación volumétrico, uno confirma que sí hay variación de volumen para ambos componentes. Entonces, ¿qué pasa? Tengo dos términos que afectan por igual, lo extraigo, factor común, y me queda directamente simplificada la fórmula. Volumen derramado, que esto creo que lo tienen en las pizarras que le subió el doc, va a ser igual al volumen inicial, siempre y cuando el volumen inicial del alcohol sea igual al volumen inicial del vidrio, o las dos sustancias que tengan en cuenta, por la variación de temperatura, por la diferencia de coeficientes, es decir, el coeficiente del gamma del alcohol menos el gamma del Pirex. ¿Por qué? Porque mi factor común lo extraigo y me queda gamma del alcohol menos porque es una resta, gamma del Pirex. Se ha simplificado el factor común, volumen inicial por variación de temperatura, por la diferencia de coeficientes, que sería la fórmula simplificada de calcular el volumen derramado para un recipiente que está lleno de un líquido y ambos experimentan la misma variación de temperatura. Entonces, de ahí despejo, me queda volumen derramado, va a ser igual. Volumen inicial, los 2000 centímetros cúbicos, que es el mismo para ambos, por la variación de temperatura, que es de 70 para ambos, temperatura final menos temperatura inicial, por la diferencia de coeficientes. El gamma del alcohol, 11 por 10 a la menos 4, grados Celsius a la menos 1, menos el coeficiente del Pirex, que es de 0,09 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. Hacen ese cálculo y les queda un volumen derramado de 152,74 centímetros cúbicos, así que la opción correcta es la opción E. Después, el ejercicio 29, que dice, esto bueno, ya forma parte de la ejercitación adicional, que se les entregó más tarde, pero sigue la misma numeración de la guía, así que no hay problema con eso. Y el ejercicio 29 dice, un calorímetro de 50 gramos y calor específico igual al agua, o sea, una caloría sobre gramo por grado Celsius, contiene 650 gramos de agua, a una temperatura de 20 grados Celsius. Calcular cuál será el estado final de la mezcla si se colocan en su interior 300 gramos de hielo a 0 grados Celsius, si se ha fundido todo el hielo o cuánta masa queda sin fundir, es la pregunta, y me da el calor específico del agua de una caloría sobre el gramo por grado Celsius, lo conocen, y el calor latente de fusión en este caso de 80 calorías por gramo. Bien, vamos por parte. Dice, calorímetro de 50 gramos, o sea que tengo una masa de calorímetro de 50 gramos que tiene el mismo calor específico que el agua, o sea que el calor específico del calorímetro son una caloría sobre gramo por grado Celsius. Contiene 60 gramos de agua, bien, o sea que va a estar lleno de agua, con una masa de 650 gramos y también a una temperatura inicial de 20 grados Celsius. Inicialmente el calorímetro está en equilibrio térmico con el agua, o sea que ambos parten de una temperatura inicial de 20 grados Celsius. Calcular cuál será el estado final de la mezcla si se coloca en su interior una masa de 300 gramos de hielo, bien, masa de 300 gramos de hielo que está inicialmente a 0 grados Celsius. Y me pregunta si se ha fundido todo o cuánta masa queda sin fundir y me aclara, bueno, el calor específico de agua y el calor latente de fusión. Si miran las opciones, la opción A dice que se funde 100 gramos de hielo, la B que el hielo no se funde,
la C que se funde en 175 gramos, la D que se funde todo el hielo y la E que quedan sin fundir 175 gramos de hielo. Bien, analizando la opción B que dice el hielo no se funde, esa opción ya la puedo descartar. ¿Por qué? Porque el hielo yo lo estoy agregando a 0 grados Celsius. O sea que todo el calor que ceda el agua y el calorímetro para pasar de 20 grados Celsius a 0 grados Celsius, todo ese calor va a parar a la fusión del hielo. O sea que sí o sí algo de hielo se va a fundir. Ahora, si yo tuviese, el hielo estuviese inicialmente a, por ejemplo, menos 30 grados Celsius, ahí sí existe esa posibilidad de que parte del hielo no se funda o que directamente no se funda nada porque necesito suministrarle calor al hielo para que pase su temperatura de menos 30 grados Celsius a 0 grados Celsius. Y podría existir la posibilidad de que el calor que sea el agua y el calorímetro no sean suficientes para calentar el hielo de menos 30 grados Celsius a 0 grados Celsius. Pero acá como ya estoy en 0 grados, todo el calor que cede el agua y el calorímetro van a parar a la fusión del hielo. Teniendo en cuenta eso, tengo dos posibilidades. O que se funda todo el hielo y que se caliente un poco, capaz que todo ese hielo que se fusionó se calienta hasta 10 grados, hipotética situación, o que solamente se funda una parte y que tenga agua y hielo a 0 grados Celsius. Para saber eso necesito saber cuánto calor es capaz de suministrar el sistema, que es capaz de ceder el agua y el calorímetro cuando llevo el sistema a 0 grados Celsius. Acá todavía no sé lo que está pasando. Estoy planteando una situación hipotética en la cual se puede o no se puede fusionar todo el hielo. Pero necesito saber cuánto calor es capaz de ceder el agua y el calorímetro cuando llevo todo el sistema a 0 grados Celsius. Entonces, yo sé que el calor cedido va a ser por los dos componentes que tienen mayor temperatura, o sea, el calor del agua más el calor del calorímetro. O sea que el calor cedido va a ser calor del agua, ¿cómo calculo? El calor específico del agua por la masa de agua por la variación de temperatura. Calor, perdón, la masa del agua, 600 gramos, acá bueno, le cambié el orden, pero es lo mismo. Puse primero la masa del agua, 600 gramos, por el calor específico del agua, una caloría sobre gramo por grado Celsius, por la variación de temperatura, que tengan en cuenta que es ceder calor, o sea que la temperatura final es menor que la inicial, invierto la variación de temperatura para que me quede el signo positivo. O sea, temperatura inicial menos temperatura final, o podría haber colocado un signo negativo al calor cedido, pero para mí es más simple, para no confundirse con el cálculo, directamente hacer temperatura inicial menos temperatura final. Más el calor que cede el calorímetro, que es la masa del calorímetro, 50 gramos, por el calor específico del calorímetro, que es el mismo del agua, una caloría sobre gramo por grado Celsius, por la variación de temperatura, que va a ser la temperatura inicial menos la temperatura final. Hacen ese cálculo y les queda que el calor cedido son 14.000 calorías. Es decir, que cuando el sistema se lleva a 0 grados Celsius, el agua y el calorímetro me ceden 14.000 calorías. Ahora, necesito saber cuánto calor necesito para fusionar los 300 gramos de hielo. ¿Cómo averiguo eso? Haciendo calor de fusión, va a ser el calor latente o el calor de transformación, en este caso, LF, por la masa de hielo que se fusionaría hipotéticamente si estoy fusionando todo el sistema. O sea que el calor de fusión, el calor que necesito para fusionar los 300 gramos de hielo va a ser el calor latente de fusión, que yo sé que son 80 calorías por gramo, es decir, que necesito suministrarle 80 calorías para fusionar un gramo de agua, un gramo de hielo, perdón, por la masa que se va a fusionar, que en este caso, situación, no digo que esté pasando, simplemente quiero saber cuánta energía necesitaría suministrarle, o sea que voy a tomar la masa total. 80 calorías por gramo por la masa total que se fusionaría, que son los 300 gramos. Eso me da un valor de 24.000 calorías. ¿Qué quiere decir? Que yo máximo le puedo ceder 14.000 calorías al hielo cuando el sistema va a 0 grados Celsius. Pero para fusionar todo el hielo necesito suministrarle un calor de 24.000 calorías. De ahí ya sé que todo el hielo es imposible que se fusione. ¿Por qué? Porque el calor que necesito para fusionar los 300 gramos es menor que el calor que soy capaz de ceder al sistema. O sea que de acá ya puedo decir que una parte se va a fusionar y que otra parte no se va a fusionar. Que ahí recorto las opciones. La opción A puede ser, se funden 100 gramos de hielo, y la opción C también puede ser que dice, se funden 175 gramos de hielo. Para que la D fuese correcta, que dice, se funde todo el hielo, este valor de acá, que es el calor cedido por el agua y el calorímetro, tendría que ser mayor al calor que requiere fusionar los 300 gramos de hielo. Si este valor fuese, por ejemplo, 30.000 calorías y yo necesito 24.000 calorías para fusionar los 300 gramos de hielo, ahí sí puedo deducir que la opción D sería la correcta porque tengo más calor para ceder que el que necesito para fusionar los 300 gramos de hielo, o sea que fusionaría todo y a su vez calentaría el agua que se fusionó.
Pero ahora, teniendo en cuenta que el calor que es capaz de ceder el agua y el calorímetro es menor al calor que necesito, es menor al calor que necesito justamente para fusionar los 300 gramos de hielo, la única opción posible es la opción A y la opción C. ¿Cómo hago para saber cuánta masa se fusionó? De la misma fórmula. Esta masa de acá representa la masa que se fusiona. O sea que la masa que se fusiona va a ser igual al calor que soy capaz de ceder sobre el calor latente de fusión, que es 80 calorías por gramo. ¿Cuánto calor soy capaz de ceder? Y las 14.000 calorías que cedió el sistema, el calorímetro y el agua cuando lleve el sistema a 0 grados Celsius. O sea que mi numerador va a ser 14.000 y el denominador va a ser el calor latente de fusión, que es de 80 calorías por gramo, o sea que por cada 80 calorías que le suministres el hielo a 0 grados Celsius, se fusiona un gramo. 14.000 sobre 80 me da 175 gramos, o sea que cuando el sistema llegó a 0 grados Celsius, el agua y el calorímetro le cedieron 14.000 calorías al hielo, lograron fusionar 175 gramos y 125 no se fusionaron, que es la diferencia con la masa inicial. ¿Cuál es la masa que no se fusiona? La masa inicial, los 300 gramos, menos la masa que fusiona, que son 175 gramos. Eso me da una masa de fusión, perdón, una masa que no se fusiona, de 125 gramos, así que la opción correcta es la opción C. Se funden 175 gramos y quedan sin fundir 125 gramos. De ambas formas que hubiese estado expresada la respuesta sería correcto. Y por último, y terminamos, el ejercicio 30 que dice, ¿cuál o cuáles de las opciones equivale a una temperatura de menos 15 grados Celsius? Y me propone la respuesta en grado Kelvin y en Fahrenheit, en grado Fahrenheit. Kelvin y grado Fahrenheit. Entonces, menos 15 grados Celsius va a ser, primero la equivalencia Kelvin, yo sé que Kelvin es igual a grados Celsius más 273, me queda Kelvin, los grados Celsius que son menos 15, bien lo que me da el ejercicio, más 273, eso les da 258 Kelvin. O sea que hasta ahora la opción D es correcta. Pero también hay tres respuestas, perdón, que está en grado Fahrenheit, así que también tengo que hacer la equivalencia. Lo expresé de la forma corta, yo sé que grado Fahrenheit es igual a 1,8 grados Celsius más 32. Me queda grado Fahrenheit es igual a 1,8 por grados Celsius, que son menos 15, más 32, hacen ese cálculo y les queda 5. Así que la opción A también es correcta, tienen que marcar tanto la A como la D, y ahí terminaríamos con la resolución de calorimetría. Cualquier duda me pueden consultar y terminamos.